Sí. A ver. Tiene que ser así. Aquí nada más abro esto. A ver. Sale entonces, es D igual a. No. U igual a logaritmo natural de la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. No es necesario, mira. Si quieres aquí, nada más cerramos esto. No, yo creo que sí, mejor apaga. Gracias. Vamos a derivar con respecto de x. ¿Cómo derivamos con respecto de x? Pues con la del logaritmo de u. Es exactamente la misma formulita. La formulita me dice que es 1 sobre u. Bueno, lo voy a poner así. Por la derivada, obviamente parcial, de u. Pero aquí para derivar tengo que ponerlo en forma de exponente. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces va a ser, ¿qué cosa? Tiene la derivada de esto con respecto de x. 1/2 por x cuadrada más y cuadrada a la menos 1/2 por la derivada de u, que ahora viene siendo esto, con respecto de x. Y nos va a quedar así. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Verdad? Aplicamos la regla de la cadena. Entonces, sí. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me queda? Me va a quedar x sobre x cuadrada más y cuadrada. ¿Por qué? Pues porque se cancela el 2 con el 2. Este pasa al denominador por el exponente negativo. Va a quedar raíz por raíz queda la 1. Y con el x en el numerador. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Sí. Bien. Segunda derivada. O sea que ahora vamos a derivar a quién? A aquella. ¿Y qué significa? Significa igual que el anterior, que la y es constante. Entonces, ¿esta cómo la derivo? A ver, acuérdense, ¿cómo le hacíamos? La de la división. Sí se ve bien, ¿eh? Sí se ve bien. Se ve mejor que la que estuve trayendo esas últimas días. ¿Sale? ¿Cómo le hacemos? ¿Sugerencias, ingeniero? No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no, ingeniero? Estamos derivando con respecto de quién? Con x, la y es constante. Entonces, ¿cómo le haces para derivar esto? ¿Con la de la división? Con la del cociente. ¿Es un cociente, sí o no? Sí. ¿Y cómo es? El denominador al cuadrado. Y en el numerador es este por la derivada de este con x, que vale ¿cuánto? 1 menos este por la derivada de este, pero ¿con respecto de quién? Con respecto de x. ¿Cuánto va a ser? 2x. ¿Por qué? Porque y es constante, ¿verdad? Estamos tomando como constante. Ahí está. ¿Sí o no? Mira. Y luego, pues le hacemos talacha. ¿Qué pasa? Menos, ¿le va a quedar y cuadrada? Menos x cuadrada. Sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Ahí está. ¿Sí o no? Sí. Bien, vamos ahora con y. A ver, vamos a derivar ahora con respecto de y igual. 1 sobre x, así, y derivamos, pero ahora con respecto de y a esto, ¿verdad? ¿Sí se ven que es exactamente las mismas formulitas? ¿Sí o no? Bien, entonces, ¿qué me va a quedar? 1 sobre raíz de x cuadrada más y cuadrada, y luego la derivada de esto es 1/2 por x cuadrada más y cuadrada a la menos 1/2 por 2y. ¿Cuánto va a quedar? Va a quedar y sobre x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a derivar nuevamente con y. La x es constante. ¿Con qué fórmula derivamos eso? Con la del cociente. Con la del cociente igual. ¿Verdad? Entonces va a quedar ¿quién? El denominador al cuadrado. Y luego en el numerador es este por la derivada de este.
es 1 menos este por la derivada de este con y, que es ¿cuánto? 2y. ¿Y cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar x cuadrada más y cuadrada menos 2y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar x cuadrada menos y cuadrada, ¿verdad? ¿Sí queda así? Sí. ¿Sí? ¿Sabes? Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Sustituimos en la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace me dice que sumamos esas dos segundas derivadas, perdón, ¿verdad? Las sumamos y sería ¿quién? Y cuadrada menos x cuadrada. No. Ah, sí. Sí, y cuadrado menos x cuadrado. Sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado, ¿verdad? Sí. Más ¿quién? X cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y si la sumamos, ¿cuánto me da? 0. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces sí satisface la ecuación de Laplace. Por lo tanto, ¿qué significa que U igual al logaritmo a este cuate? Es que armónico. Así se llama si satisface la ecuación de Laplace. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Está fácil, sí o no? ¿En serio? Eso lo vimos con nuestra. A ver, ingeniero, enciende el cañón para que vean lo de este. Espérame, todavía no. A ver, Que ahora los sí. dioses protejan tu camino. Adiós, Moisés. Ahora. Hagan esa caricatura de loco. Vean al buen loco. Ah, pero está eso. Y. Órale. Ahí va. Sí. Ya no. No, a ver. ¿Por qué se sacaron? ¿Ya lo anotaron? Ya. Bueno, a ver, déjame. ¿Le borras el hecho? ¿Yo? Porfa. Ok. Gracias. Y. Que los dioses protejan tu camino. Adiós. ¿Está bien? 81. Sí. Dice, la resistencia total R producida por un circuito con resistencias R1, R2 y R3 conectado en paralelo es dada por esta forma. Encontrar la parcial de R con respecto de R1. A ver, aquí mientras que sus compañeros de eléctrica o electrónica nos ilustran un poquito. ¿Perdón? Ah, es el motor de resistencia. ¿Qué significa que estén en paralelo? Que el negativo está con el positivo. No. El negativo con el negativo. A ver, ya permítame. ¿Qué significa que estén en paralelo? Tocando ambas resistencias o tres resistencias, pero tienen que estar conectadas cada quien con una terminal. ¿Alguien más? Sí, es una forma. O sea, sí, haga de cuenta que Sí, o sea, estas resistencias están en paralelo. tiene el mismo voltaje. Exacto. Hagan de cuenta que ahí están R1, R2, R3. ¿Sí? Este es un circuito resistivo. ¿Le puedes apagar, ingeniero, por favor? Gracias. Entonces, este es un circuito paralelo de tres resistencias. La característica, lo que quería decir su compañero, es que los dispositivos, que en este caso son las resistencias,
comparten el mismo punto de unión que se llama nodo. ¿Sí? Si se fijan, todos estos dispositivos están en un solo nodo. Tú vas a decir, no, pues como que un punto, si estos son alambres. Sí, pero se supone que ese alambre no tiene resistencia, están conectados, es como si los conectaras los tres en un solo puntito, tanto de este lado como de este lado. Pero dicho de una forma un poquito más ingenieril sería que están conectados en paralelo porque el voltaje en los tres es el mismo. ¿Sí o no? Sí. En un circuito en paralelo, los voltajes o las caídas, más bien porque es una caída, son dispositivos pasivos, la caída de potencial es la misma. ¿Y qué pasa con la otra variable que es la corriente? Se divide. Exacto, es la suma, ¿verdad? Sí. Así son en paralelo. La otra conexión importante es serie, cuando está uno después de otro, ¿sí? O sea, ahí no están conectados de esa forma, sino que un punto se conecta con el otro, pero el punto final con el siguiente. Y la característica es al revés. En un circuito en serie, las corrientes son iguales, pero la caída es la suma de las caídas en las resistencias. Esa es la característica fundamental. Son las dos conexiones básicas. Ahora, no quiere decir que sean las únicas. Existen conexiones más complejas, que ya incluso esas se analizan ya con conversión de delta estrella principalmente, ¿no? Que son técnicas para resolver ese tipo de circuitos. Pero sí es importante decir que, por ejemplo, así es como están conectadas nuestras casas, en paralelo. ¿Sí? Sí, porque de otro modo no habría el mismo voltaje en todos los contactos. Tiene que ser el mismo voltaje, el mismo. Entonces la conexión que generalmente sucede en las casas. Y de hecho, por ejemplo, cuando se nos funde un foco, que ya no se usan los focos, pero cuando se funda una fuente, cuando se funda una lámpara, dejarían de funcionar las demás si están conectadas en serie. ¿Por qué? Porque ya no hay manera de que circule corriente, ¿sí? Y no pasa eso en las casas. En las casas se funde una lámpara o un foco y siguen funcionando los dos. ¿Por qué? Porque están conectadas en paralelo, ¿sí? Entonces son cosas que hay que conocer. En la industria, pues paralelo, pero también hay conexiones en serie, ¿sí? Los industriales, los mecánicos, ellos tienen que saber esas cosas, ¿vale? Bien, entonces tengo ese circuito eléctrico. La resistencia total de un circuito en paralelo está de esta forma, es decir, el recíproco de la resistencia total es igual a la suma de los recíprocos de las resistencias, a diferencia que cuando están conectadas en serie, porque ya es la suma, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Miren, pues hay que sacar este chorizo. No queda de otra. R1, R2, R3. Es el común denominador, ¿verdad? Sí. Entre a R2 por R3 por 1, pues R2 por R3 más entre a R1 por R3 por 1, R1 por R3 más entre a R1 R2 por 1, R1 por R2. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Ese es el recíproco de la resistencia total, pero no me interesa eso. A mí me interesa la resistencia total. Y entonces, pues nomás lo volteo y me va a quedar así, ¿verdad? R2, R3 más R1, R3 más R1, R2. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Y entonces voy a sacar la parcial de la resistencia total con respecto a R1. ¿Esto qué significa? Miren, cuando ustedes van a una tienda de electrónica como esas que están en el centro y compran una resistencia, para empezar ya son valores ya determinados, ya son valores estandarizados. Por ejemplo, deme tres resistencias de 2.2 kilo y ya se las dan. ¿Cómo es con los colores? Díganles. 2.2. Rojo, naranja, creo, ¿no? 2.2. ¿Sí? 2.2, rojo, naranja, ¿no? Vamos desde 22K. Perdón, rojo. No, rojo. Sí, rojo. Bueno,
y ya les dan las resistencias, que son unas cositas así de barrilito. ¿Sí las han visto? ¿Sí o no? Que tienen banditas. Esas banditas son de colores y cada color es un número. El rojo es el 2, por eso rojo es 2, 2, y la tercera bandita es la potencia. Entonces sería 10 al cuadrado. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 100. Entonces es el multiplicador. ¿Sí? Bien. Pero si ustedes compran sus resistencias y las llevan con un multímetro, el aparatito que mide voltaje, resistencia, capacitancia, corriente, etcétera, les va a dar 2.17, 2.15 kilo ohms, ¿sí? O sea, no va a ser exactamente 2.2 porque tiene una tolerancia, ¿sí? Sí. O sea, no son exactamente ese valor, ¿sí? Bien. Si quieren una de precisión, sí las hay, pero son muy especializadas. O lo que pueden hacer es, ¿qué cosa? Comprar un potenciómetro o una resistencia de precisión, que es una cosita así de plástico que tiene una como cejita que lo puedes ajustar con un desarmador de relojero, y de esa forma puedes ajustar la resistencia. Eso lo saben bien sus compañeros de electrónica, para que esté justo. Incluso si ustedes saben algún dispositivo electrónico, se van a dar cuenta que las resistencias incluso están pegadas, tienen ahí como una embarrada de pegamento para que ya no se mueva y no se desajuste. ¿Sí? Bien, entonces vamos a suponer aquí que yo quiero sacar la sensibilidad del circuito eléctrico debido a la variación de R1, es decir, R1 puede variar. Entonces, si varía R1, ¿cómo va a variar la resistencia total? Eso es lo que yo estaría sacando con esto. ¿Sí? O sea, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, ¿qué significa? Significa que R2 y R3 van a ser constantes. ¿Vale? Entonces, ¿cómo derivamos este chorizo? Cociente. Con la del cociente, que es R2, R3 más R1, R3 más R1, R2. Y luego en el numerador es este chorizo, R2, R3. Miren, para que no haya bronca, vamos a llamar este relajo A. ¿Sí están de acuerdo? A es este chorizo. ¿Sí? Para no estarlo poniendo, ¿sí o no? Sí. Entonces es el chorizo este al cuadrado, ¿verdad? En el denominador. Y luego en el numerador es ¿quién? A por la parcial con respecto a R1 de ¿quién? Del numerador. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Menos ¿quién? El numerador por la parcial con respecto de R1 de A. Y ya está más simple, para no estar escribiendo todo el relajo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerle aquí, si quieren, A cuadrada, A1. Aquí va a ser A, esta parcial con respecto a R1, ¿cuánto vale? R2, R3. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Menos R1, R2, R3, y esta parcial de R1 con respecto de A, ¿cuánto vale? Bueno, pues derivo cada término. Aquí es 0, porque no hay R1. Aquí va a ser R3. ¿Sí o no? R3. Más esta con respecto a R1, ¿cuánto me da? R2. ¿Sale? Y está más fácil. ¿Y luego qué hacemos? Bueno, vamos a seguirlo dejando como A cuadrada. Aquí, ¿qué hago? Aquí sí ya ni modo, voy a tener que empezar a sustituir. Pero, pero antes de sustituir A es esto, y lo tengo que multiplicar por estas cosas, por R1, por R3. Y una vez lo hago. ¿Sí están de acuerdo, no? Sí. Sería este por este, R2 al cuadrado, R3 al cuadrado. Luego, este por este, más R1, R2 por R3 al cuadrado. ¿Sí? Sí. Más R1 por R2 por R3 por R2 al cuadrado por R3. Menos esta por esta. Pues es esto de aquí. ¿Cuánto me va a quedar? R1, R2, R3 al cuadrado menos R1, R2 al cuadrado, R3. ¿Sí o no? Sí.
Y entonces, ¿qué pasa? Este con este pelas, este con este pelas, ¿y qué va a quedar? R2 al cuadrado, R3 al cuadrado sobre A cuadrada, que ahora sí ya lo pongo R2, R1 más R1, R2 más R1, no, R1, R3 por R1, R2, todo al cuadrado. El primero es R2, R2, R3, sí, sí. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Está bien fácil. ¿Sí o no? Facilísimo. Bueno, pues a ver, dale, ¿sí otro? Dale. Si entonces le digo ahí, loco se hace amigo de Moisés, se hace amigo de Abraham, se hace amigo de todos, de todos. Casi es pues no es narrador, sino que sale en toda la serie. No, pues no protagonista. Bueno, pues tal vez porque. Pero sí. Se me hizo muy simpático y eso. Bueno, entonces, ¿le puedes encender, por favor, genio? Gracias. A ver, pues agárrense otro. No, esto ya lo hicimos. A ver, otro. pues saben ustedes bien cuál les gusta. Si no, ya para pasar a aproximaciones lineales. A ver, el 86, 86. ¿El 86? Sí. Bueno, dice A, B y C son un lado de un triángulo y A, B y C son los ángulos opuestos. Encontrar la parcial de A con respecto de A, parcial de A con respecto de B. Perfecto. Aplicando la ley de los cosenos. Bueno, vamos a. ¿Cómo andamos de tiempo? 6 minutos, ya alcanzamos. A ver, vamos a hacer nada más uno de estos. ¿Cuál quieren? Sí. ¿Cuál? El tercero. El tercero. Parcial de A con respecto de C. Bueno, ¿cuál es qué es la ley de los cosenos? La ley de los cosenos es una ley que nos permite resolver triángulos de cualquier tipo. ¿Sí? De cualquier tipo. Al igual que la ley de los senos. ¿Esto por qué? Porque recuerden que las relaciones trigonométricas seno, coseno, tangente y las recíprocas solamente se aplican a triángulos rectángulos. Entonces, cuando no son triángulos rectángulos, no se pueden aplicar esas relaciones. Ahí aplicaríamos la ley de senos o cosenos. Pero dicho sea de paso, esas leyes también funcionan para triángulos rectángulos. ¿Sí? También. ¿Sí? Pero la ley de los cosenos, primero que nada, yo quiero encontrar, a ver, yo tengo un triángulo cualquiera, los ángulos se llaman ABC, este se llama lado C, este se llama lado A y este se llama lado B. Entonces, yo voy a derivar el ángulo A con respecto de C. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar la ley de los cosenos, que es A cuadrada más B cuadrada. ¿Cómo es la ley de los cosenos? No miento. Es A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada, ¿qué sigue? Menos 2BC. No, menos 2AB. A ver cómo es. No, es así. Creo que es así. Creo. A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada. No, sí estoy mal. Estoy mal. Es A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada igual a menos 2. ¿O cómo es? Sí, rápido. Según aquí el compañero. A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC. A cuadrada igual A B B cuadrada. cuadrada más C cuadrada menos 2BC. menos 2BC coseno de A. ¿Sí? Sí, porque son tres, depende cuál cojas. Bien.
Entonces, ¿esta me puede servir? Sí, de hecho, esta es la que me va a servir. ¿Por qué? Porque voy a derivar a A, al ángulo A. Si yo cojo cualquier otro, sería el ángulo B o el ángulo C. Esa es la que voy a usar. Bien. Entonces, aquí, ¿cómo leeríamos? Lo que se puede hacer es, por ejemplo, despejar a A. Vamos a despejar a A. Entonces sería A cuadrada menos B cuadrada menos C cuadrada sobre 2 veces BC negativo. ¿Sí? Coseno inverso de eso. ¿Cómo lo ve? Es que creyó que ya estaba la otra clase, porque él toma clase aquí, pero ahí está, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces, vamos a ver, derivada parcial de A con respecto de C. ¿Cuál vamos a utilizar? La de seno inverso. Perdón, coseno inverso. ¿Cómo la derivada de coseno inverso? Coseno inverso de U. Bueno, ya vamos a dejarla para mañana, porque faltan 2 minutos y se ve en nuestra clase. Les dejamos aquí para mañana, ¿no? Porque mañana es el examen. Hoy les voy a compartir link más temprano, yo creo que a partir de las 15 para las 9, para que tengan más tiempo y se puedan meter pues a las dudas que tengan. Pero pues ahí ustedes verán, ingenieros. Que pasen buena tarde. Pues bueno, estamos bien. ¿Perdón? Ya son. Ahora nomás uno. No, si no, ahorita. Hasta luego, profe. Gracias, ingeniero. ¿Va a salir? Es que le digo que nos piden estar allá a las 3. Está bien. ¿Sí? Está bien. No tengo que gracias. Ah. Adiós. Gracias, profe. ¿A qué hora me dijiste, perdón? Al de una dos que tiene ¿De 1 a 2? Déjame juntarlos porque fueron otros chavos también, entonces para hacerse los juntos, ¿no? Sí. ¿Sí? Y de hecho no me acordaron no traía sus exámenes, pero bueno, ya ni modo. Muchas gracias. Órale. Pásale. Pásale.
es la separación.